Según el censo de 1920, la población en Chile era de 3.731.000 habitantes, de los cuales 2 millones vivían en zonas rurales. En Chile, entre los años 1891 y 1920, existía una mayor concentración económica en actividades mineras y en menor medida agrícolas. La economía chilena de aquel entonces giraba en torno al salitre exportado en grandes cantidades a Europa. El salitre tenía empresarios chilenos, sin embargo, hacia el año 1900 estaba mayoritariamente en manos extranjeras, en particular británicas. El Estado chileno también tenía su participación en esta enorme fuente de riqueza, ya que los impuestos cobrados llegaban a cubrir el 56% de las entradas fiscales. En Chile de aquel entonces existía una brecha social que comenzaba a dejar descontentos en el proletariado, quienes estaban naturalmente condenados a vivir en la miseria. En este sector hay que distinguir entre el trabajador urbano, el minero y el campesino. Los obreros calificados ganaban aproximadamente 3,8 pesos al día, es decir, 83 pesos mensuales por una jornada de 10 horas sin beneficios. Un obrero no calificado ganaba la mitad y mujeres y niños ganaban la mitad de este último. Los trabajadores del salitre y el carbón ganaban un salario más alto, de 5 a 6 pesos diarios en 1907. Sin embargo, difícilmente podían ahorrar, se les pagaba en fichas y el sistema de pulperías y multas hacía que vivieran endeudados. El trabajador agrícola generalmente recibía su pago en especies y otros beneficios. Los más favorecidos eran los capataces, pero la mayoría vivía muy pobremente. Algunos ganaban 1 peso diario, pero tenían derecho a una casa, talaje, tierra y alimentos. El sector alto se basaba en una oligarquía relativamente pequeña, con sentido de clase. El poder político, económico y social estaba concentrado en ellos. Esta élite se había convertido en una fusión entre dos grupos, uno constituido por la aristocracia tradicional que venía desde la época colonial y que tenía posesión en la tierra. El otro sector estaba compuesto por comerciantes, mineros, banqueros e industriales enriquecidos durante el siglo XIX. Lo europeo, y en especial lo francés, se admiraba. Lo intelectual, lo artístico, el título universitario o la profesión, el apellido era más importante, pero más lo era la fortuna, que si no se le tenía, se aparentaba. La clase media era simplemente un estrato entre la clase alta y los sectores bajos. Sin embargo, con el correr del siglo XIX y la llegada del siglo XX, se fue fortaleciendo, a pesar de que los menospreciaran y rechazaran por intentar pertenecer a la oligarquía, cosa que fue incrementando un resentimiento social. A partir de la primera década del siglo XX, comenzó a generarse conciencia de parte de esta clase. Su resentimiento social se transformó en rebeldía contra el sistema. Las nuevas generaciones estaban emocionadas con las ideas provenientes de Europa y solidarizaron con el proletariado, transformándose en un aliado contra la lucha al sistema. Así nacen partidos políticos como el Partido Radical, el Partido Liberal, e incluso se creó la Federación de Estudiantes en Chile. Los círculos artísticos y literarios constituyeron formas de expresión. De estos nacieron grandes literarios en contra de la desigualdad, entre ellos Pablo Neruda, Baldomero Lillo, Manuel Rojas, entre otros. Sin duda, la clase media comenzó a evolucionar la política chilena. Esto puede notarse en el cambio de presidentes a medida que avanza la historia. Antes del año 1920 no encontramos a ningún presidente que no perteneciera a la oligarquía. Después, no encontramos a ningún presidente que no perteneciera a la clase media. La excepción a esto podría ser Salvador Allende, que era de la oligarquía laica de Valparaíso. En Chile comenzaron las primeras protestas de los obreros hacia el año 1901, en Iquique. Luego ocurrió una seguidilla en 1902. En 1903, las salitreras de Tocopilla y los obreros de Valparaíso comenzaron a manifestarse. Sin embargo, el gobierno envió un regimiento para sofocar la huelga. El saldo fueron 50 muertos y 200 heridos. En 1905 ocurrió la huelga de la carne, que pedía la abolición del impuesto al ganado argentino y reclamaba los altos precios del costo de la vida.
Sin embargo, terminó con 70 muertos y 300 heridos. La protesta obrera se detuvo momentáneamente en 1907 en Iquique. Comenzó una manifestación en contra de las faenas que llegó a paralizar la ciudad. Sin embargo, acabó con aproximadamente 400 muertos. El dramático episodio, a pesar de haber sido ocultado por el gobierno, movió al Congreso a comenzar una comisión investigadora que no llegó a ninguna conclusión clara tras su informe 6 años después. Entre los años 1909 y 1913 existieron manifestaciones, pero la rebeldía explotó con fuerza en 1918, donde hubieron cerca de 30 huelgas, y en 1919, donde hubieron cerca de 82. Así, en 1917, la Federación Obrera de Chile eligió a Luis Emilio Recabarren como el máximo dirigente y declaró dentro de sus objetivos destruir al sistema capitalista. Después del año 1900, la tradicional ligazón económica de Chile con Gran Bretaña comenzó a debilitarse. El impacto de la Primera Guerra Mundial acabó con la presencia económica alemana, conduciendo definitivamente a nuestro país hacia la esfera de influencia económica norteamericana. La industrialización es otro tema que causó revuelo en Chile para aquella época, y tras esto se comenzaron a producir artefactos que no requerían de una tecnología muy avanzada. Algunos de ellos, como paños, cueros, cervezas, muebles e incluso se fabricaron locomóviles, motores a vapor que llegaron a ser exportados al Perú. Sin embargo, por diferentes motivos, no hubo una gran significancia de la industrialización en Chile. Uno de esos motivos es que prácticamente era derroto, dicho por la oligarquía. Para un oligarca del siglo XX, crear un restaurante, una tienda, una fábrica, una ferretería, un almacén era bajar de pelo, y nada podía asustarlos más hacia 1908. Es por esto que en Chile no habrá un segundo escalón en cuanto a la industrialización, sino hasta la llegada del Frente Popular y la Corfo.